En un pueblo tranquilo y apartado en el corazón de los Estados Unidos, Ethan, de 14 años, vivía una vida sencilla y sin incidentes con sus padres y su hermano menor. Como muchas familias, estaban agobiados por la creciente incertidumbre de los tiempos, precios al alza, comunidades divididas por creencias diferentes y un mundo impredecible que parecía estar fuera de control. Aunque manejaban las luchas diarias lo mejor que podían, la vida tenía un aire de tensión y aprensión, como una tormenta invisible a punto de estallar. Entonces, una fría noche de invierno, sucedió lo inimaginable. Ethan se desplomó de repente en la mesa del comedor. Sus padres, presas del pánico, corrieron a su lado, gritando pidiendo ayuda mientras su hijo yacía inmóvil, con el corazón parado. A pesar de los desesperados intentos de los médicos por reanimarlo, Ethan estuvo clínicamente muerto durante casi 10 minutos. Pero en ese breve lapso de tiempo, experimentó algo tan profundo que alteraría el curso de su vida y la de su familia para siempre, y tal vez incluso cambiaría el mundo. Cuando Ethan volvió a la vida, trajo consigo un mensaje escalofriante pero esperanzador directamente de Jesús, una advertencia sobre el año 2025, una visión de lo que estaba por venir y una lección crucial sobre cómo la humanidad aún podría salvarse antes de que sea demasiado tarde. Cuando Ethan comenzó a compartir lo que había sucedido durante esos minutos perdidos, lo primero que recordó fue la sensación de flotar sobre su propio cuerpo. Podía verse a sí mismo inmóvil en el suelo, la visión de su cuerpo inmóvil le provocó un escalofrío. Oyó los sollozos angustiados de su madre, a su padre llamando urgentemente a una ambulancia y los suaves y asustados susurros de su hermano pequeño, que estaba rezando las palabras que había aprendido en la escuela dominical. Sin embargo, en ese momento, Ethan no sintió dolor ni miedo. En cambio, hubo una calma profunda e inexplicable que pareció envolverlo. El mundo a su alrededor se volvió distante, silencioso y casi onírico, como si lo hubieran elevado a un reino completamente superior. Ethan podía ver a sus padres arrodillados a su lado, con el rostro bañado en lágrimas, pero no podía alcanzarlos. Una fuerza suave pero innegable parecía estar empujándolo hacia arriba, alejándolo de ellos. Mientras lo atraían hacia arriba, Ethan recordó vívidamente la sensación de ser arrastrado a través de un túnel, un vórtice de luz brillante y radiante que era cálido y acogedor. La luz que lo rodeaba se sentía relajante, suave, casi como si lo estuviera abrazando con una sensación de comodidad y pertenencia. Susurros débiles resonaban a través del túnel, sus voces suaves y pacíficas, no amenazantes ni aterradoras, sino llenas de un propósito tranquilo. Una voz, clara y firme, dijo, «Aún no has terminado». Otra voz susurró, «Debes recordar lo que has visto». Al principio, Ethan estaba confundido. ¿Por qué él? ¿Qué estaba sucediendo? Pero a medida que la luz se intensificaba y el túnel parecía abrirse, se encontró transportado a un reino diferente a todo lo que había imaginado. La oscuridad dio paso a una vasta extensión dorada que brillaba como la luz del sol reflejándose en el agua. Una profunda paz lo invadió y borró todo temor y confusión. No sentía ansiedad ni ansias de regresar. Por un breve momento, anheló quedarse en ese lugar pacífico para siempre. Pero, a lo lejos, podía sentir un cambio sutil, una presencia urgente, una sensación de que algo importante se estaba desarrollando y atraía su atención. Aunque todo a su alrededor era hermoso y sereno, ahora había una tranquila sensación de urgencia, como un mensaje que aún no había sido entregado. Ethan explica que, si bien el pacífico reino celestial en el que se encontraba ofrecía una profunda sensación de tranquilidad, había algo más profundo, algo urgente que lo esperaba. Algo que necesitaba presenciar y compartir con el mundo. Había una razón por la que me trajeron aquí, le dijo más tarde a su familia. No fue solo por casualidad. Tenía que ver algo. Tenía que traer un mensaje. Mientras reflexiona sobre su experiencia, Ethan describe una presencia fuerte e inconfundible que se acercaba a él. Aunque no pudo distinguir inmediatamente un rostro, lo sintió, una poderosa combinación de amor incondicional y autoridad divina. La luz que lo rodeaba se intensificó y, en ese momento,
Ethan comprendió que estaba a punto de presenciar algo sagrado. Los susurros a su alrededor cesaron y el espacio quedó sumido en un profundo silencio, salvo por el ritmo constante de los latidos de su propio corazón, fuerte y claro en su pecho, aunque no podía entender por qué parecía tan significativo. Sabía que el viaje acababa de comenzar y, aunque no estaba seguro de a dónde lo llevaría, cada instinto de su ser le decía que lo que estaba a punto de suceder era de suma importancia. Cuando la calidez de la luz lo envolvió, todos los rastros de miedo se disiparon, dejando solo una profunda sensación de propósito. Una fuerza superior a él lo estaba guiando hacia una verdad que cambiaría su comprensión de la vida, la fe y el mundo que lo rodeaba. Para Ethan, lo que comenzó como una experiencia breve fue, de hecho, el comienzo de algo mucho más grande, un mensaje divino para la humanidad en el año 2025, una revelación que vendría directamente del mismo Jesús. Cuando Ethan comienza a describir lo que sucedió a continuación, su voz se suaviza con el peso de lo que está a punto de compartir. Al salir del túnel de luz, se encontró de pie en un lugar tan impresionante, tan lleno de paz, que las palabras apenas podían hacerle justicia. Nubes doradas parecían flotar sin esfuerzo bajo sus pies, y el aire a su alrededor brillaba con un resplandor etéreo. El cielo sobre él era vasto y brillante, se extendía infinitamente, pero no tenía pesadez. Cada respiración que tomaba lo llenaba de una alegría y una paz tan profundas, que se sentía como si hubiera descubierto una parte de sí mismo que nunca supo que existía. Sentí que pertenecía allí, dice Ethan en voz baja. Era mi hogar. Mientras Ethan permanecía asombrado, admirando la belleza del reino, notó una figura que caminaba hacia él. Al principio, la luz que rodeaba a la figura era tan brillante que no podía distinguir ningún detalle. Pero a medida que la figura se acercaba, el resplandor comenzó a desvanecerse lo suficiente para que Ethan reconociera quién era. Era Jesús. Jesús apareció ante él, encarnando tanto la humildad como el poder. Vestía túnicas blancas sueltas, y su presencia emanaba una luz tan pura e intensa que Ethan instintivamente se protegió los ojos. Pero a pesar de la abrumadora magnificencia de la figura ante él, Ethan no sintió miedo. En cambio, había una sensación de amor y consuelo que lo envolvía todo, una calidez que parecía abrazar su alma. Jesús sonrió suavemente y su voz, llena de autoridad y compasión, llegó a los oídos de Ethan. Ethan, hijo mío, dijo, estás aquí porque has sido elegido para llevar un mensaje importante. Ethan sintió el peso de la mano de Jesús posarse suavemente sobre su hombro y, en ese instante, las visiones comenzaron a desplegarse a su alrededor. El reino que una vez fue pacífico y sereno a su alrededor ahora dio paso a escenas de la tierra, ciudades, bosques, océanos, pero había algo terriblemente mal. Los incendios arrasaban ciudades enteras, las inundaciones inundaban pueblos y reinaba el caos mientras las personas luchaban entre sí. Las imágenes eran estremecedoras, desgarradoras y llenaron a Ethan de un profundo dolor. Las lágrimas brotaron de sus ojos al presenciar la destrucción. ¿Por qué me estás mostrando esto?, preguntó Ethan, con voz temblorosa. Jesús, con su presencia tranquila pero llena de autoridad, lo miró con compasión. Estas son visiones de un mundo que ha olvidado el amor, la fe y la unidad, respondió suavemente. Pero aún hay tiempo. Debes decirles que se preparen, que vuelvan sus corazones a Dios y a los demás. Solo a través de la fe, la bondad y el perdón pueden superar lo que les espera. Ethan asintió, aunque su corazón se sentía pesado, agobiado por el peso de lo que había visto. Jesús le aseguró con una sonrisa tierna, no tengas miedo. Nunca estás solo. Yo siempre estoy contigo. Mientras hablaba, colocó la mano sobre el corazón de Ethan y un calor abrumador se extendió por su cuerpo, llenándolo de fuerza y paz. En ese momento, Ethan se sintió renovado, más poderoso de lo que jamás se había sentido y listo para regresar, sin importar lo difícil que pudiera ser compartir lo que había presenciado. Las visiones que Jesús le reveló a Ethan no se parecían a nada que hubiera imaginado. Las ciudades que alguna vez prosperaron con vida ahora parecían desoladas y abandonadas.
Los edificios, alguna vez imponentes y orgullosos, se habían derrumbado en ruinas. Las calles estaban sumergidas bajo las aguas crecientes y la gente corría en busca de seguridad, buscando refugio de tormentas feroces e implacables. En una visión, Ethan vio un huracán masivo que azotaba los estados del sur, dejando devastación a su paso y devorando comunidades enteras. En otra escena, las llamas de un incendio forestal arrasaban paisajes familiares, envolviendo bosques y hogares. Podía oír los gritos de las familias, cuyos rostros reflejaban el miedo y la desesperación, mientras buscaban ayuda. Jesús explicó que estas catástrofes no eran castigos, sino llamadas de atención, recordatorios urgentes para reconectarse con la fe, la unidad y la bondad. Estos desafíos, dijo, tienen como objetivo devolverles a lo que realmente importa. Ethan también fue testigo de escenas inquietantes de división. Las personas, que antes estaban unidas en un propósito y en amor, se volvieron unas contra otras, impulsadas por el odio, la ira y la desconfianza. En lugar de abrazarse unos a otros con compasión, se dejaron llevar por el miedo y el resentimiento. Jesús advirtió a Ethan que la mayor amenaza de la sociedad no era una fuerza externa, sino algo mucho más insidioso, la erosión del amor, la bondad y el entendimiento mutuo desde dentro. Han olvidado lo que más importa, dijo Jesús, pero aún pueden cambiar. Todavía hay tiempo para sanar, para restaurar lo que se ha roto. Después de presenciar las desgarradoras visiones del futuro problemático de la Tierra, Ethan se sintió abrumado por una profunda sensación de tristeza y miedo. El peso de lo que había visto oprimía fuertemente su corazón. Incapaz de soportar la visión de tanto sufrimiento, se volvió hacia Jesús y, con una voz llena de desesperación, preguntó, ¿es demasiado tarde? ¿Podemos cambiar lo que está por venir? La expresión de Jesús se suavizó y colocó una mano tierna sobre el hombro de Ethan, con su voz llena de compasión y esperanza. No, hijo mío, no es demasiado tarde, respondió, y sus palabras calmaron el alma de Ethan. Todo desafío que has visto se puede superar. La redención siempre es posible para quienes la buscan. Con estas palabras de consuelo, Jesús le mostró a Ethan una nueva serie de visiones llenas de luz, esperanza y sanación. Esta vez, las escenas eran diferentes. Ethan vio cómo las comunidades, una vez destrozadas y dispersas por el desastre, se unían tras las tormentas. Reconstruían hogares y se ayudaban mutuamente, ofreciéndose apoyo y consuelo mientras oraban juntos, unidos en la fe. Vecinos que alguna vez habían sido extraños se abrazaron como si fueran una familia. La gente comenzó a compartir lo que tenía, comida, refugio y amor, creando vínculos que eran más fuertes que cualquier desastre que pudiera romper. En una visión, una familia que había perdido todo en un incendio estaba de pie, tomada de la mano, rodeada de otras personas que les ofrecían comida, calor y consuelo. A pesar de la devastación que habían sufrido, la familia sonrió, agradecida por la efusión de amor y bondad que los envolvió. Este es el poder de la unidad, explicó Jesús, con su voz tranquila y alentadora. El amor es el antídoto contra el miedo, y la fe es el puente hacia la salvación. Ethan vio hospitales, una vez llenos de pacientes enfermos y sufrientes, ahora llenos de curaciones milagrosas. Los médicos y las enfermeras, con sus corazones llenos de esperanza, oraban juntos antes de las cirugías, y los resultados eran nada menos que milagrosos. En otra visión, grandes comunidades se reunieron en campos, uniéndose para orar bajo el cielo abierto. Mientras oraban, las nubes oscuras se abrieron y la luz del sol se filtró, bañando la tierra con un resplandor cálido y dorado. La sensación de renovación y paz era palpable. La oración es poderosa, dijo Jesús. Abre corazones, cambia energías e invita a los milagros. Luego, Jesús le mostró a Ethan las transformaciones que se estaban produciendo en las vidas de las personas. Las personas que alguna vez habían estado consumidas por la ira, el miedo o la desesperanza ahora estaban encontrando paz a través de la fe y el perdón. Los antiguos enemigos se abrazaron y dejaron atrás el odio que los había dividido.
Las familias que habían quedado destrozadas por años de conflicto se reconciliaron y las personas que se habían sentido perdidas y sin propósito encontraron un renovado sentido de dirección y significado en sus vidas. Díganles, instó Jesús, con su voz llena de autoridad y amor, que cada persona tiene el poder de sanarse no solo a sí misma sino al mundo, mediante actos de amor, bondad y perdón. Ellos escribirán un nuevo futuro. Ethan lentamente llegó a comprender que las visiones de destrucción que había presenciado no eran un castigo, sino más bien una prueba, un llamado a la humanidad para cambiar su rumbo. Jesús, con infinita compasión, explicó que las tormentas, los incendios y los conflictos no eran simplemente eventos trágicos, sino poderosas oportunidades de crecimiento y transformación. La adversidad revela la fortaleza del espíritu humano, dijo, con su voz llena de una certeza suave e inquebrantable. Es en los momentos más oscuros que las personas tienen la oportunidad de brillar con más fuerza. Estas palabras resonaron en el corazón de Ethan y le permitieron comprender que el dolor y las dificultades podían ser el catalizador de un gran cambio y sanación. Luego, Jesús dirigió la atención de Ethan hacia la importancia de la fe personal. Cada alma debe mirar hacia su interior y reconectarse conmigo, dijo con un tono a la vez amoroso y firme. La fe no significa una vida sin dificultades, pero te da la fuerza para soportar, vencer y llevar luz a la oscuridad. Ethan sintió profundamente la verdad de esas palabras, sabiendo que, si bien la vida nunca puede estar libre de luchas, la fe le brindaría la resiliencia para atravesarlas y ayudar a iluminar incluso los caminos más oscuros. Cuando la visión final comenzó a desvanecerse, Ethan se sintió abrumado por una profunda sensación de paz y esperanza. El futuro no estaba escrito en piedra, sino que estaba determinado por las decisiones de cada individuo. La humanidad aún tenía el poder de cambiar su rumbo, de superar los desafíos que se avecinaban. Jesús le sonrió cálidamente a Ethan, sus ojos llenos de bondad y comprensión. Comparte este mensaje con valentía y amor, dijo suavemente. Recuérdales que estoy con ellos siempre. El poder de esas palabras envolvió a Ethan como un escudo inquebrantable, llenándolo de una nueva fuerza y un profundo sentido de propósito. Estaba listo para regresar, sin importar la dificultad, sin importar el sacrificio. Pero cuando las visiones terminaron, un profundo dolor invadió a Ethan. El cielo, con su paz, luz y amor ilimitado, se sentía como su hogar, más que cualquier otra cosa que hubiera conocido en la tierra. No quería irse, pero en el fondo, comprendía que su misión aún no estaba completa. Se volvió hacia Jesús, con lágrimas en los ojos, y preguntó suavemente, ¿tengo que regresar? Jesús sonrió suavemente, sus ojos llenos de calidez y comprensión. Tu tiempo aquí aún no ha llegado, Michael, dijo suavemente. El mundo te necesita. Tú eres mi mensajero. Comparte lo que has visto y no tengas miedo. Michael se paró en presencia de Jesús, con el corazón henchido de una mezcla de amor y tristeza. Echó una última mirada a la impresionante belleza del cielo. La luz, la paz, la infinita sensación de pertenencia, se sentía como un lugar del que nunca podría salir. El sonido distante de los ángeles cantando llegó a sus oídos, una melodía tan pura, tan divina, que parecía sanar cada parte de su alma. Era una canción de esperanza, de gracia y de amor eterno. Jesús colocó su mano suavemente sobre el corazón de Michael, y una oleada abrumadora de calidez inundó todo su ser. Recordarás todo, dijo Jesús, su voz llena de ternura y autoridad. Cuando regreses, llevarás mi amor contigo. Incluso cuando el mundo dude de ti, te guiaré. No estás solo. Las palabras se hundieron profundamente en el corazón de Michael, brindándole una sensación de paz que le dio el coraje que necesitaba para enfrentar lo que le esperaba. Aunque la idea de dejar este lugar divino lo llenaba de tristeza, sabía que su misión recién comenzaba. Con un último asentimiento, Michael se preparó. Cuando Jesús dio un paso atrás, sintió una fuerza invisible que lo alejaba suavemente del reino dorado. La luz, que antes era tan vibrante y envolvente, comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de peso y pesadez.
Los sonidos del canto de los ángeles se hicieron más débiles y la paz del cielo se desvaneció lentamente, hasta que todo quedó en silencio. De repente, Michael sintió una sacudida aguda. Su cuerpo se llenó de aire, sus pulmones luchaban por respirar. Jadeó cuando fue empujado de nuevo a su forma física, rodeado por las voces frenéticas de los médicos y el pitido incesante de las máquinas. «Ha vuelto», exclamó uno de los médicos, atónito por el milagro que tenían ante ellos. Su madre, con el rostro empapado en lágrimas, lo abrazó con fuerza, llena de alegría de que su hijo hubiera regresado a ella. A pesar de las emociones abrumadoras en la habitación, Michael se sintió extrañamente tranquilo, una tranquila certeza dentro de él. Miró alrededor de la habitación del hospital, desorientado pero en paz. El calor del toque de Jesús todavía permanecía en su corazón, un recordatorio constante del amor que ahora llevaba consigo. Los días siguientes estuvieron llenos de confusión, incredulidad y el desafío de reconciliar la extraordinaria experiencia que había vivido con el mundo que lo rodeaba. Algunos descartaron su historia como una alucinación, un producto de su experiencia cercana a la muerte. Pero para Michael, no había duda, lo que había visto, lo que había sentido, era real. Sus palabras transmitían una sabiduría que trascendía sus años, y quienes lo escuchaban de verdad podían sentir la verdad en ellas. No discutió con quienes dudaban de él. En cambio, Michael compartió su mensaje con tranquila determinación, tal como Jesús le había pedido. No es demasiado tarde, le dijo a todo el que lo escuchara. El futuro aún se puede cambiar, repitió, recordando las palabras de Jesús. Debemos amarnos, perdonarnos y volver a la fe. Solo entonces superaremos lo que se avecina. Su familia, especialmente su madre, le creyó sin dudarlo. Vieron la notable transformación en Michael, una calma renovada, una confianza interior y un sentido de propósito que era innegable. Ya no era el mismo niño que se había derrumbado ese fatídico día, el niño que se había perdido ahora estaba lleno de una fe inquebrantable y un mensaje de esperanza que se extendería e inspiraría a muchos otros. Cuando Michael abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de su madre, una expresión de preocupación mezclada con un destello de esperanza, mientras se inclinaba sobre él. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras susurraba su nombre, como si no pudiera comprender por completo el milagro que se desarrollaba ante ella. No podía creer que su hijo hubiera regresado. Los médicos y enfermeras alrededor de la cama se quedaron paralizados, sin saber qué hacer, mirando el monitor que ahora mostraba un latido cardíaco constante y rítmico. «Es imposible», murmuró un médico en voz baja, su voz apenas audible en la habitación. Se había ido. Pero Michael estaba lejos de haberse ido. Estaba muy vivo, y aunque su cuerpo se sentía pesado y débil por la terrible experiencia, su mente estaba clara. Sabía exactamente dónde había estado, lo que es más importante, por qué había regresado. La calidez de la experiencia todavía lo acompañaba, una presencia inquebrantable en su corazón. Cuando su madre lo abrazó con fuerza, rompió el silencio con una voz suave pero resuelta. «Mamá, vi a Jesús». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, provocando una ola de silencio atónito que invadió la habitación. Los médicos intercambiaron miradas confusas, mientras las enfermeras susurraban entre sí, sin saber cómo reaccionar. Para muchos, parecían los desvaríos de un niño que se recupera de una experiencia traumática. Pero para su madre, las palabras de Michael eran sagradas. Se aferraba a ellas como si fueran la clave de algo profundo. «¿Qué dijo?», preguntó, con voz temblorosa por la emoción. Ethan respiró lenta y profundamente y empezó a hablar. Contó el túnel de luz, la belleza del cielo y la poderosa figura de Jesús. Habló de las visiones, tormentas, inundaciones, incendios y comunidades desmembradas. Pero lo más importante es que compartió el mensaje que Jesús le había dado. Jesús dijo que el mundo todavía puede cambiar, explicó Ethan, con voz firme pero llena de un profundo sentido de urgencia. Pero tenemos que amarnos de nuevo. Tenemos que perdonarnos y ayudarnos mutuamente,
o las cosas empeorarán. Al principio, la sala se sumió en un pesado silencio. Los médicos, las enfermeras y su familia intercambiaron miradas inciertas, sin saber cómo procesar la extraordinaria afirmación de un niño que llevaba muerto casi 10 minutos. Ahora, allí estaba, vivo y contando visiones detalladas del cielo y una advertencia divina. Algunas de las personas presentes se conmovieron profundamente, sintiendo la sinceridad y la tranquila convicción en la voz de Ethan. Para ellos, no había duda de que había ocurrido algo milagroso. Sin embargo, otros intentaron racionalizarlo y atribuyeron la experiencia de Ethan a los efectos de la falta de oxígeno en el cerebro, una explicación común para las alucinaciones vívidas en situaciones cercanas a la muerte. Pero a medida que la historia de Ethan se difundió más allá de la habitación del hospital, algo extraordinario comenzó a suceder. Sus palabras llegaron a personas de todo Estados Unidos e incluso del extranjero, lo que desencadenó una cadena de eventos inexplicables. Comenzaron a suceder pequeños milagros que aparentemente confirmaban la verdad de su mensaje. Las personas que escucharon, que realmente tomaron el mensaje en serio y actuaron en consecuencia, comenzaron a experimentar cambios profundos en sus vidas. Una de esas historias fue la de una madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes. Había escuchado el mensaje de Ethan en línea y se sintió profundamente inspirada. En un momento de fe renovada, comenzó a orar todos los días, pidiendo a Dios fortaleza y guía. Una semana después, recibió una oferta de trabajo inesperada, una que no solo le permitió mantener a sus hijos, sino que también le brindó un sentido de propósito y satisfacción que le faltaba. Sentí que Dios me escuchaba por primera vez, dijo, con la voz temblorosa de gratitud. El mensaje de Ethan me recordó que debo volver a creer. Las comunidades que habían sido devastadas por desastres naturales también comenzaron a compartir historias de esperanza y resiliencia. Una ciudad, devastada por graves inundaciones, había visto a sus residentes divididos y destrozados antes de la tormenta. Pero después, sucedió algo extraordinario. Vecinos que nunca antes habían hablado se unieron para reconstruir hogares, compartir recursos y ofrecer consuelo. Trabajaron codo a codo, encontrando fuerza en su unidad. Somos más fuertes cuando estamos unidos, dijo un voluntario. Es como dijo Ethan, el amor puede curar cualquier cosa. A medida que se difundían las historias de transformación, comenzó a arraigarse un sentimiento de esperanza. El mensaje de Ethan era simple, pero poderoso: el amor, el perdón y la unidad podían cambiar el mundo. Cuanto más lo aceptaban las personas, más veían sus efectos en sus propias vidas. Se desarrollaban milagros, grandes y pequeños, a su alrededor, y con cada acto de bondad y amor, el mundo parecía cambiar hacia algo más brillante, algo más compasivo. Incluso aquellos que inicialmente habían dudado de la historia de Ethan comenzaron a tomar nota a medida que su mensaje se difundía. A medida que más y más personas compartían sus propias experiencias, recuperaciones milagrosas, oportunidades inesperadas y momentos profundos de conexión espiritual, estas historias se volvieron cada vez más comunes entre quienes se tomaban el tiempo para reflexionar sobre sus vidas y reconectarse con su fe. Un momento particularmente poderoso se produjo cuando un hombre, que había perdido toda la fe después de la muerte de su esposa, decidió visitar una iglesia por primera vez en años. Se sentó tranquilamente en el banco, con el corazón apesadumbrado, y oró en silencio pidiendo una señal, algo que reavivara la esperanza que había perdido. El domingo siguiente, se encontró en un evento de servicio comunitario, donde fue recibido con los brazos abiertos por desconocidos que le mostraron una amabilidad inesperada. Me sentí como si hubiera estado dormido durante años y, de repente, me desperté, dijo con la voz llena de emoción. Las palabras de Ethan eran ciertas. Dios no nos ha abandonado, simplemente dejamos de escuchar. Estas historias comenzaron a propagarse como ondas en todo el país, inspirando a más personas a actuar. Los grupos de oración se hicieron más grandes, las iglesias se llenaron de fieles y las personas compartieron sus propias historias de despertar espiritual. Las redes sociales se llenaron de mensajes de esperanza,
etiquetados con frases como "el cambio comienza con nosotros" y "Jesús siempre está cerca", mientras la gente se unía en torno al poderoso mensaje de Ethan. Lo que hizo que el mensaje de Ethan fuera tan impactante fue su simplicidad. No exigía grandes gestos ni hazañas imposibles. En cambio, hizo hincapié en las pequeñas acciones cotidianas que pueden marcar una profunda diferencia en el mundo: perdonar a alguien que te ha hecho daño, ayudar a un vecino necesitado y, sobre todo, reconectarse con la fe. Jesús me dijo que hasta el acto más pequeño de amor puede cambiar el mundo, compartió Ethan, con voz firme y llena de convicción. A través de la historia de Ethan, la gente comenzó a comprender que el verdadero cambio no proviene de hechos extraordinarios, sino del poder colectivo de individuos que eligen el amor, la bondad y la fe en su vida diaria. Y a medida que más personas abrazaron este mensaje, el mundo pareció cambiar, aunque fuera un poco, hacia un lugar de mayor unidad y compasión. Las personas que habían pasado años sintiéndose desesperanzadas o desconectadas comenzaron a experimentar un cambio profundo. Las familias que habían sido destrozadas por la ira y el resentimiento encontraron la reconciliación. Las personas que habían estado atrapadas en ciclos de miedo, negatividad y desesperación comenzaron a encontrar la paz. No siempre fue en grandes gestos o eventos extraordinarios, pero los milagros que se desarrollaron fueron innegables. Para quienes los experimentaron, estos cambios cambiaron la vida. Incluso los más escépticos ya no podían ignorar los efectos tangibles de la historia de Michael. Periodistas, científicos y teólogos se apresuraron a explicar lo que había sucedido, pero a pesar de sus esfuerzos, nadie podía negar el impacto que estaba teniendo en la vida de las personas. Tanto si crees en el cielo como si no, no puedes discutir la esperanza que este muchacho ha dado a la gente, comentó un periodista, captando la esencia de la transformación que se estaba produciendo. A pesar de todo, Michael se mantuvo humildemente firme. Siempre desviaba la atención de sí mismo y señalaba en cambio a Jesús. No se trata de mí, decía con voz firme y resuelta. Se trata de que todos nos unamos. Jesús nos dio una segunda oportunidad y depende de nosotros aprovecharla. Las señales y los milagros que siguieron al regreso de Ethan fueron una clara evidencia de que su mensaje era más que una simple historia, era un poderoso llamado a la acción. Las personas que eligieron escuchar y creer se vieron transformadas. Su fe se renovó y sus corazones se llenaron de una indescriptible sensación de esperanza. Comenzaron a creer que el cambio era posible, que incluso en un mundo plagado de división y sufrimiento, el amor y la fe podían triunfar. Como dijo un pastor, Ethan nos recordó algo que todos sabíamos en el fondo, pero que habíamos olvidado. El amor es más fuerte que el miedo y la fe puede mover montañas. En las semanas y meses posteriores al regreso de Ethan, su mensaje se difundió por todas partes, tocando vidas de maneras que nadie podría haber anticipado. Las iglesias experimentaron una afluencia de personas que buscaban la fe, la comunidad y la conexión. Las comunidades que alguna vez habían estado fragmentadas comenzaron a sanar y unirse, trabajando juntas para crear un cambio positivo. Se hizo evidente que las palabras de Michael estaban desencadenando algo mucho más grande de lo que nadie había imaginado, un movimiento de esperanza, unidad y acción. Para la familia de Ethan, la experiencia fue a la vez un milagro y una profunda responsabilidad. Sus padres, que se habían sentido abrumados por el dolor cuando Ethan se desplomó, ahora veían a su hijo como un mensajero del amor y la gracia de Dios. Se maravillaron de la transformación en él, ya no era el mismo niño que habían conocido. Su actitud tranquila y ordinaria había sido reemplazada por una sabiduría y una confianza que parecían divinamente inspiradas. Michael se había convertido en un faro de esperanza, un símbolo de fe en un mundo lleno de incertidumbre. Su mensaje llegó a personas de todos los ámbitos de la vida, ricos y pobres, jóvenes y viejos, creyentes y escépticos por igual. Trascendió divisiones y fronteras, ofreciendo una verdad simple pero profunda: Jesús ama a todos. Las palabras de Ethan eran inclusivas, no juzgaban. No hablaba para dividir, hablaba para inspirar. No importa quién seas o de dónde vengas, decía. Jesús está esperando que regreses a Él.
El mensaje de Michael tuvo un gran impacto. Las escuelas comenzaron a enseñar la bondad, la empatía y la importancia de la comunidad como valores fundamentales. Las familias priorizaron el tiempo de calidad juntos, centrándose en el amor, el perdón y la comprensión. Las comunidades organizaron esfuerzos voluntarios, apoyando a los necesitados y ayudándose mutuamente en tiempos difíciles. Sin embargo, a pesar del cambio generalizado, el mensaje de Ethan no estuvo exento de desafíos. Todavía había quienes dudaban de él y descartaban su experiencia como un producto de la imaginación de un niño o un trauma. Algunos ridiculizaron sus visiones, acusándolo de infundir miedo o difundir falsas esperanzas. Pero Ethan nunca vaciló. Simplemente repitió las palabras que Jesús le había dicho: no tengan miedo. Ámense los unos a los otros, y yo estaré con ustedes. En un mundo que a menudo se siente dividido e incierto, la historia de Ethan continúa sirviendo como un recordatorio del poder de la fe, el amor y la unidad. Es un llamado a cada uno de nosotros para que miremos hacia nuestro interior, busquemos la luz y aceptemos las acciones simples pero poderosas que pueden cambiar el mundo. Incluso el acto de amor más pequeño puede tener un impacto profundo y, al final, es este amor el que sanará y transformará. Con el paso del tiempo, la gente comenzó a presenciar la verdad en las advertencias de Ethan y la esperanza en su mensaje. Las tormentas que había descrito, los desastres naturales, los conflictos, la incertidumbre, comenzaron a desplegarse de maneras que ya no podían ignorarse. Pero quienes habían escuchado, que habían tomado en serio su mensaje y se habían preparado, se sintieron más fuertes, más unidos y más resilientes frente a la adversidad. La historia de Ethan se convirtió en un legado, un poderoso recordatorio de que, sin importar cuán oscuro pueda parecer el mundo, siempre hay una luz que guía el camino. Su mensaje fue simple pero profundo: el futuro no está escrito en piedra. Tenemos el poder de cambiarlo, pero debemos actuar ahora. La gente de todo el país y del mundo comenzó a compartir sus palabras, difundiendo amor y fe como una llama que no se puede extinguir. Ethan nos había recordado a todos que la esperanza no estaba perdida. Una mujer lo expresó mejor: solo tenemos que volver a creer en ella. Para Ethan, el viaje estaba lejos de terminar. Aunque había regresado de la muerte con un mensaje poderoso, sabía que su misión apenas había comenzado. Continuó hablando, inspirando y recordando a los demás lo que realmente importaba: la fe, el amor y la unidad. Cada día, llevaba adelante las lecciones que había aprendido, compartiéndolas con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar, creyendo que incluso los actos de bondad más pequeños podían marcar la diferencia. Al final, la historia de Ethan no se trataba solo de visiones o advertencias, se trataba del poder de la redención, la belleza de la esperanza y el recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, nunca estamos realmente solos. Las palabras de Jesús resonaron en los corazones de todos los que escucharon: ámense los unos a los otros, y yo estaré con ustedes siempre. El legado de Ethan perduró como un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, el poder transformador de la fe y la posibilidad de un futuro mejor y más brillante para todos.